somos Carla, Andrea y Tía. Hoy os vamos a hablar de la prostitución y la trata de mujeres en Galicia. Comenzaremos con la justificación y la introducción, tratando de verbalizar la importancia que tiene la sensibilización acerca de la sociedad sobre la vulneración de los derechos, la violencia y las desigualdades de género que se producen y, por tanto, las causas que perpetúan estos comportamientos. Por lo tanto, trataremos durante el trabajo de promover actividades que fomenten la protección de las víctimas, sensibilizar a la sociedad y establecer conductas que reduzcan las consecuencias negativas. En cuanto a la introducción, hablaremos entonces de las definiciones de prostitución y trata. En cuanto a la prostitución, según la Organización Mundial de la Salud, se define como una actividad en la que una persona intercambia servicios sexuales a cambio de dinero u otros bienes. Mientras que, por la otra banda, la trata es definida por el BOE como una grave vulneración de los derechos humanos y una forma de violencia contra las mujeres que atenta contra su dignidad y su libertad. A pesar de que estas dos se muestran muy relacionadas, hay que decir que no siempre la trata conlleva a la prostitución y al revés también. Y si nos centramos en el contexto gallego, que es el Centro de Estudio del Trabajo, hablaremos de los antecedentes históricos, de la situación actual y también de los impactos y de las supuestas soluciones eficientes. Vale, en cuanto a los antecedentes históricos, decir que la prostitución en Galicia siempre se ha ido adaptando a las dinámicas sociales y a las economías locales. Por ejemplo, la ciudad de Vigo creció bastante gracias a su gran puerto, y en ciudades como Santiago pues creció también debido a que era una ciudad universitaria y tenía una gran actividad comercial. En cuanto a los perfiles y las casas de las prostitutas, podemos decir que se clasificaban por estatus, llegando a ser las amos de los burdeles, las ciudadanas de primera clase. Las edades comprendían entre los 18 y los 40 años, siendo gallegas, y más al sur también de origen portugués. Normalmente vivían en situaciones de pobreza, con contextos familiares desestructurados y solían tener antecedentes de prostitución en la familia. Las casas se encontraban en zonas céntricas, tenían que estar alejadas de iglesias, cuarteles y colegios, y tenían unas condiciones insalubres. Y las trabajadoras callejeras, sin embargo, pues tenían que estar trabajando en zonas periféricas. La reglamentación empezó en el año 1867 en Vigo, y a partir de aquí se fueron creando varias entidades, como por ejemplo el Asilo de las Hermanas Oblatas, el Patronato para la Represión contra la Trata de Blancas y el Asilo de la Santísima Trinidad. Y decir que a mediados del siglo XX ya hubo una regulación por parte de las autoridades. En cuanto a la higiene, podemos decir que a partir del año 1920 hubo una preocupación sobre la higiene, porque había un aumento bastante grande de las enfermedades venéreas, y en Santiago y Vigo se centró más en el tratamiento de esta problemática y en Colmenar y Ferrol más en su regulación. Hablando un poco ahora de la situación actual, cabe destacar que es uno de los negocios más lucrativos solo por detrás del tráfico de drogas y de armas. Entre los desafíos de la prostitución están las desigualdades de género y el poder en un contexto patriarcal. Y ahora, hablando un poco de la trata con fines sexuales, según la ONU, solo una de cada 20 víctimas son identificadas en los países industrializados. Según las estadísticas, en España, Eurostat detectó que un 69% víctimas de trata sufren explotación sexual, es decir, prostitución. La última cifra que tenemos es del Ministerio de Interior en el 2023, donde detectaron 664 víctimas, la mayoría pertenecientes a Latinoamérica. Respecto a Galicia, debido a sus características en su localización, se ha desarrollado de otra manera, y el informe exploratorio de trata de personas en Galicia del 2014, que es el que actualmente está más actualizado, más completo, identificaron a 605 víctimas en los establecimientos de prostitución. 90% eran mujeres, inmigrantes y en situación irregular. Respecto a estas cifras, cabe resaltar que no son cifras reales, ya que hay un desafío en la obtención de datos, ya que por el miedo a denunciar de las mujeres, ya que no se sienten protegidas, no suelen denunciar, y además su relato suele ser lo único que tienen en contra de las personas que las prostituyen. Y nada, también decir que se encuentran en una situación de alegalidad, están como en un limbo, ya que no existen medidas legales que las amparen totalmente. Y esto provoca la dificultad y la identificación de víctimas y de los responsables. Vale, en primer lugar nos gustaría recalcar que existen numerosos y
y del mismo modo, pues las necesidades detectadas y manifestadas pues también son variadas y numerosas. La dificultad para la detección e identificación de estas mujeres pues se traduce en la dificultad para identificar las necesidades. La identificación en España la lleva a cabo las ONGs, que son los que intervienen con las mujeres, y las dificultades que encuentran estas ONGs para la valoración de las necesidades son la negación de la existencia de la explotación y la conciencia de ser víctimas de trata, el miedo a las represalias, la excesiva movilidad de las mujeres, la desconfianza y reticencia a la información, la poca disponibilidad de las mujeres, la barrera idiomática y cultural, poder realizar la entrevista a solas y, por último, el estado psicológico que presentan estas mujeres. Todas estas dificultades pues, se traducen en unas necesidades que pueden ser, hay algunas que son comunes y otras que son pues, más particulares. Dentro de las comunes vamos a decir que dentro de las víctimas que ya son liberadas las clasificamos en dos. En el primer lugar tenemos necesidades comunes, pues que serían manutención, protección, seguridad, alojamiento y atención médica. Después un asesoramiento jurídico para regularización de su situación en España. Y dentro de las necesidades específicas, pues se pueden mencionar algunas que comparten cierto grupo de procedencia cultural, que también puede coincidir con su origen de procedencia. Y también algunas que son características propias de cada mujer, como puede ser una discapacidad. En segundo lugar, tenemos necesidades a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, que serían cuando la mujer ya está independizada y goza de autonomía y de independencia. Las necesidades a corto plazo, pues cuando son recién liberadas, pues sería cubrir sus necesidades básicas, también unos cuidados médicos integrales y tratar los problemas jurídicos que puedan tener, asesorándolas para sobre todo, gestionar su regularización. Después, a medio plazo, cuando estas necesidades inmediatas son cubiertas, pues sería servicios de todos los ámbitos, desde la salud mental como la física, sobre todo, y el acceso a una vivienda y ayudar a sus problemas lingüísticos que tengan con el idioma. Después, necesidades a largo plazo, una vez que esta recuperación ya está avanzada y tiene independencia y autonomía, pues sería una inserción laboral, poder darle un alojamiento permanente y la reunificación familiar o la repatriación. En segundo lugar, pues las víctimas que sufren una explotación todavía, pues tendríamos la atención médica integral, pues desde salud mental, física y sobre todo ginecológica, ya que muchas pues tienen enfermedades de transmisión sexual y también de planificación familiar. Después, vías seguras para escapar de las redes de explotación sexual, dando sobre todo refugios que cubran sus necesidades y las protejan. Después, garantizar su seguridad y la de sus familias, ya que muchas de ellas están bajo amenaza de los tratantes y los explotadores. Apoyo legal para regularizar su estancia en el país y también para poder denunciar cuando son reconocidas como víctimas. Dar a conocer una nueva realidad fuera de estas dinámicas, ya que muchas de ellas no conocen o no están seguras de que en el momento en el que salgan vayan a poder realizar su vida con normalidad, y el empoderamiento personal a través de educación y apoyo psicológico y no sé qué más. Bueno, entre las soluciones existentes que hay actualmente en España, sabemos que la prostitución no está penalizada por ley en España y lo único en lo que se centra el marco jurídico existente es en proteger a las víctimas de trata y prostitución de su situación. Después tenemos las organizaciones de apoyo que nos proponen propuestas para apoyar a las víctimas en su situación. Vale. En España, desde
desde la despenalización de algunas conductas vinculadas a la prostitución hasta la introducción de normativas más estrictas en los últimos años, la legislación española ha buscado equilibrar la protección de las víctimas con la búsqueda de regularización de su situación. Sin embargo, estas leyes han generado un gran debate social en su interpretación y aplicación. Básicamente, en 1995 se despenalizaban las conductas antes sancionables, como el rupturismo, proselitismo locativo o la corrupción de menores. Una vez que esto se despenalizó, pues la trata de mujeres y la prostitución aumentó en gran medida en toda España, quedando hasta en los informes de la Guardia Civil expuesta. Hay que tener en cuenta que el bien protegido en un delito y en otro es diferente. En la trata de personas lo que se busca es proteger a la dignidad y la libertad de las personas, mientras que en el tráfico de personas lo que se busca es realmente proteger al Estado y no proteger a las víctimas. Las organizaciones de apoyo a las víctimas básicamente señalan que la valoración de necesidades es imposible realizarla sin la colaboración o protagonismo o implicación de la propia mujer que está siendo atendida. Es decir, sin la colaboración de la mujer, sin que ella se anime o se vea segura a contar lo que le pasa, no se le puede ayudar. Las distintas ONGs que trabajan con víctimas de trata disponen de los siguientes recursos. Son casas de acogida, centros de acogida y una unidad móvil de acercamiento en los contextos de prostitución y o teléfono permanente de ayuda. Las organizaciones tienen una metodología que es básicamente un diagnóstico, un itinerario personalizado y una atención integral. El diagnóstico supone determinar una enfermedad, problema, situación o hecho social. Las ONGs lo que destacan es que la calidad humana, la cercanía, la empatía y el apoyo a las víctimas es lo que hace que se les pueda ayudar. El itinerario personalizado es básicamente saber las necesidades que en un principio necesitan, aunque en función de la situación esto va a resultar más fácil o más difícil detectarlo. Y básicamente la atención integral es una mezcla de ellas dos, centrándose en la propia mujer que estamos tratando. En cuanto a la metodología como trabajadores sociales, destacamos en primer lugar la identificación de las víctimas mediante una toma de contacto donde surja la confianza, conocer su situación personal y social, que puede ser muy variada. Luego, las intervenciones personalizadas pueden ser personalizadas de manera individual o grupal, donde promuevan actividades en todos los ámbitos, como objetivos que dirijan, pues, por ejemplo, el ejercicio sociolaboral o aspectos más personales, el autoconocimiento, el amor propio, etcétera, que conlleven pues, en el futuro a conseguir sus objetivos y metas. En el tercer puesto, la vinculación a otros profesionales, ya que como profesionales no podemos abarcar todos los ámbitos en determinadas ocasiones y pues nos dirigimos hacia sanitarios, psicólogos, etc. Y la sensibilización a la sociedad, donde pretendemos mostrar la realidad de este colectivo fuera de los prejuicios y estereotipos que están determinados hacia el mismo. Y ahora, como soluciones hipotéticas, tenemos la prevención y la educación en programas educativos en escuelas, universidades, redes sociales, medios de comunicación que desincentiven el consumo de servicios sociales. Luego, programas laborales reales que eviten, que reduzcan el riesgo de volver a recaer en la red. Luego, la educación en igualdad de género, que se puede proponer una asignatura en el instituto donde hablen de desigualdades de género y violencia sexual. Apoyo integral a las víctimas, ampliando los recursos como pueden ser centros de acogida, viviendas permanentes, etc. Y luego el acompañamiento que se enfoque en ellas, en sus necesidades y no solo en las que nosotros pensemos. Vale, como conclusión decir que la prostitución en Galicia pues, siempre ha ido acompañada de desigualdades sociales y de género, que a pesar de que ha habido avances legales, pues sí ha habido una exclusión y miedo por parte de las víctimas y que se necesita un enfoque mucho más integral, pues, con medidas más estrictas, apoyo social y sobre todo un cambio cultural. Y además creemos que la intervención debe ser mucho más personalizada y que debe haber una cooperación entre los diferentes profesionales que puedan intervenir en estos casos, pues sobre todo para fomentar la inclusión y el bienestar de las víctimas.